Confirmado hace unas horas, el mundo del rock llora la partida de Ace Frehley, el legendario guitarrista de Kiss a los 74 años. Su hija Monique, entre lágrimas, rompió el silencio y confirmó la devastadora noticia. En este video, repasaremos los últimos momentos del Spaceman, su dura lucha contra la enfermedad, el amor incondicional de su hija y el legado eterno que deja en la historia del rock. Quédate hasta el final para escuchar el mensaje más conmovedor de Monique. Si amas la música y respetas a las leyendas, suscríbete, dale like y activa la campanita, porque hoy recordamos a un hombre que transformó el rock en un viaje hacia las estrellas. El 7 de abril de 1951, en el Bronx de Nueva York, nacía Paul Daniel Frehley, conocido en todo el mundo como Ace Frehley, el legendario guitarrista y uno de los fundadores de la banda Kiss. Desde muy joven, su destino parecía escrito entre acordes eléctricos y luces de escenario. Criado en una familia de clase trabajadora de raíces holandesas y alemanas, Ace encontró en la música un refugio contra la dureza del entorno urbano. Su apodo Ace nació en la adolescencia, cuando sus amigos lo consideraban un as para conquistar chicas y tocar la guitarra con una facilidad casi sobrenatural. A finales de los años 60, el joven Frehley recorría clubes neoyorquinos con su guitarra colgada al hombro, buscando una oportunidad. Aquella oportunidad llegó en 1973, cuando respondió a un anuncio de una banda que buscaba guitarrista principal. Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss quedaron impactados por su estilo agresivo, su sonido distintivo y su personalidad irreverente. Así nació Kiss, una de las agrupaciones más icónicas de la historia del rock. Con su maquillaje de Spaceman, Ace Frehley se convirtió en un símbolo de una generación. Sus solos incendiarios, su guitarra que lanzaba chispas y su carisma silencioso lo transformaron en un ídolo mundial. Canciones como Shock Me o Cold Gin lo consagraron como un virtuoso capaz de mezclar energía, espectáculo y rebeldía. Pero tras las luces, la fama traía consigo una sombra oscura. La presión de las giras, los excesos, el alcohol y los conflictos internos con sus compañeros fueron hundiéndolo poco a poco. Mientras Kiss conquistaba estadios y rompía récords, Ace empezaba a luchar contra sus propios demonios. Su salida de la banda en 1982 marcó el comienzo de una larga batalla personal, donde la soledad y la adicción se convirtieron en sus enemigos más persistentes. En el silencio de su estudio en Westchester, Frehley solía confesar en entrevistas que había días en los que ni siquiera reconocía al hombre que veía en el espejo. Viví demasiado rápido, toqué demasiado alto y amé demasiado fuerte, dijo una vez con una sonrisa melancólica. Sin embargo, nunca perdió la chispa creativa. Su carrera en solitario, con discos como Frehley's Comet o Anomaly, demostró que seguía siendo un artista de alma indomable. En su vida personal, Ace fue reservado, pero quienes lo conocían de cerca sabían que su mayor orgullo era su hija Monique, fruto de su relación con Jeanette Trero-Tola. Monique fue, durante años, la luz que lo mantenía firme. En varias ocasiones, él declaró: «Todo lo que hago, lo hago por ella». En sus redes sociales, ella siempre compartía fotos llenas de cariño y admiración hacia su padre, el hombre que no solo fue una leyenda del rock, sino también su héroe. Pero el paso del tiempo no perdona. En los últimos años, Frehley había enfrentado varios problemas de salud. Aunque sus apariciones públicas se hicieron más escasas, sus fans continuaban apoyándolo con fervor. Las redes se llenaban de mensajes de aliento, recuerdos de conciertos y plegarias por su recuperación. Nadie imaginaba que el final estaba cerca. El 17 de octubre de 2025, el mundo de la música amaneció con una noticia devastadora. Ace Frehley había fallecido a los 74 años. Su hija Monique, visiblemente afectada, confirmó la noticia entre lágrimas a través de un breve comunicado en redes sociales. «Mi padre fue mi héroe, mi inspiración
y ahora mi ángel. Gracias a todos por el amor hacia él. Su música vivirá para siempre. La noticia recorrió el planeta en cuestión de minutos. Medios como Rolling Stone, Billboard y People publicaron homenajes inmediatos. En Nueva York, frente al legendario Madison Square Garden, decenas de fanáticos se reunieron con guitarras, velas y carteles con una sola frase: We love you, Spaceman. Su muerte no fue solo la pérdida de un músico, sino el adiós a una era, a una forma de entender el rock como un universo de energía, excesos y emociones. Para Monique no solo murió una estrella, se apagó la luz de su infancia. Detrás de los riffs legendarios y de la máscara plateada del Spaceman, se escondía un hombre frágil, vulnerable y a menudo atormentado. Ace Frehley, que en los escenarios parecía invencible, libraba una guerra silenciosa fuera de ellos. Una guerra contra el exceso, la soledad y la pérdida de sentido. Mientras el público gritaba su nombre en estadios repletos, él se sentía cada vez más atrapado por las sombras que lo perseguían. Durante la segunda mitad de los años 70, la fama de Kiss era un huracán que lo arrasaba todo. Las giras eran interminables, las fiestas desbordaban en exceso, y las tentaciones estaban por todas partes. Ace comenzó a depender del alcohol para mantener el ritmo frenético del estrellato. En numerosas entrevistas posteriores confesó que, en aquellos años, vivía en un torbellino sin fin, donde el día y la noche se confundían. Su compañera de entonces, Janet Trerotola, trató de ser su ancla. Ace era brillante, pero se estaba destruyendo lentamente, diría años después. Las discusiones se volvieron frecuentes, los silencios más largos. Y aunque la llegada de su hija Monique en 1980 le devolvió momentáneamente la esperanza, la espiral de autodestrucción ya había comenzado. Cuando dejó Kiss en 1982, muchos creyeron que sería el final de su carrera. Pero Frehley, fiel a su espíritu rebelde, decidió reinventarse. Fundó Frehley's Comet, su nuevo proyecto en solitario, y regresó a los escenarios con energía renovada. Sin embargo, la libertad también trajo nuevas caídas. Las giras pequeñas, los hoteles baratos y los viejos hábitos se convirtieron en un ciclo constante. En 1989, sufrió un accidente de coche tras perder el control bajo los efectos del alcohol. Salió ileso, pero su reputación quedó marcada. En los años 90 luchó con recaídas y rehabilitaciones. Varios amigos intentaron ayudarlo. Gene Simmons, su viejo compañero de banda, confesó: Ace tenía un talento único, pero sus demonios eran más fuertes que cualquier guitarra. A pesar de todo, hubo un destello de esperanza cuando regresó temporalmente a Kiss para la gira del Reunion Tour en 1996. Millones de fans celebraron su vuelta. Por primera vez en años, Ace Frehley sonreía de verdad. Aquellos conciertos fueron un baño de amor. Una reconciliación con su pasado y con los fans que jamás lo olvidaron. No obstante, la calma fue breve. Las viejas tensiones internas, la presión mediática y los fantasmas personales reaparecieron. En 2002 volvió a alejarse definitivamente del grupo. Esta vez decidió centrarse en su salud y en su familia. Monique, ya adolescente, se convirtió en su confidente más cercana. «Papá, tú no necesitas un escenario para ser mi héroe», le escribió en una carta que él conservaba enmarcada. Esa frase lo acompañó durante años. Gracias a ella, Ace intentó mantenerse sobrio, componer nuevas canciones y enfocarse en proyectos que lo reconectaran con su esencia. En 2009 lanzó el álbum Anomaly, un trabajo profundamente personal que muchos críticos consideraron su renacimiento. «Fue como exorcizar a mis demonios», explicó él, y por un tiempo realmente pareció haberlo logrado. Sin embargo, el paso de los años y los estragos físicos de las décadas anteriores comenzaron a notarse. Las giras se redujeron, las entrevistas se espaciaron, y los rumores sobre su estado de salud se hicieron cada vez más frecuentes. Aún así, siempre que aparecía en público, lo hacía con su humor característico,
y esa sonrisa tímida que tanto encantaba a sus seguidores. En 2023, durante una entrevista para un canal de rock independiente, confesó entre risas y melancolía: «He cometido errores, muchos, pero sobreviví a mí mismo, y eso ya es un milagro». Pese a sus palabras, quienes lo rodeaban sabían que su cuerpo estaba agotado. Su corazón, según allegados, le jugaba malas pasadas y había sufrido episodios de fatiga severa. Monique lo visitaba a menudo y compartía con él tardes de música y recuerdos. Le gustaba recordarle que el legado de su padre era inmortal, incluso si algún día él ya no estuviera. Ace, con un tono sereno, solía responderle: «Cuando me vaya, solo quiero que recuerden que lo di todo. Cada nota, cada show, cada lágrima». Esas palabras, ahora, resuenan con un significado profético. Detrás del artista legendario, se escondía un hombre que siempre buscó redención, amor y perdón. Un hombre que, pese a haber tocado el cielo con su guitarra, nunca dejó de mirar hacia las estrellas buscando un poco de paz. Con los años, Ace Frehley se había vuelto un hombre más tranquilo, casi introspectivo. Atrás quedaban los días de luces cegadoras y fiestas interminables. Su refugio era una modesta casa a las afueras de Nueva York, donde pasaba largas horas escuchando viejos vinilos, bebiendo café y mirando fotos de su hija Monique, la persona que dio sentido a su vida en sus últimos años. Ella no solo era su hija, era su confidente, su enfermera y su razón para seguir respirando. Monique Frehley, discreta pero profundamente unida a su padre, siempre evitó la exposición mediática. Sin embargo, quienes la conocieron sabían que era el pilar emocional de Ace. Él podía parecer fuerte, pero en realidad necesitaba amor más que nadie. Contaría después una amiga cercana de la familia. Monique había heredado la sensibilidad artística de su padre, pero también su melancolía. Juntos compartían tardes enteras hablando de música, de la vida y de todo lo que Ace nunca se había permitido decir en público. Durante los últimos meses de 2024, los problemas de salud del músico se agravaron. A pesar de los tratamientos y los cuidados, Ace empezó a perder peso y energía. Sus médicos le recomendaron reposo absoluto, pero él, fiel a su espíritu rebelde, se negaba a aceptar la fragilidad. «No quiero morir en una cama, quiero sentir el sonido de una guitarra hasta el final», decía con voz ronca en una de sus últimas entrevistas grabadas desde su estudio. Monique lo acompañaba cada día, preocupada pero siempre con una sonrisa. Le cocinaba, le ayudaba a caminar por el jardín y lo animaba a tocar aunque fuera unos minutos. A veces, él se quedaba dormido con la guitarra en el regazo, como si el instrumento fuera una extensión de su alma. Aquellas escenas, cargadas de ternura y dolor, se convirtieron en los recuerdos más preciados de su hija. El círculo íntimo de Frehley sabía que algo inevitable se acercaba. En enero de 2025 canceló discretamente todas sus apariciones públicas y rechazó invitaciones para eventos de homenaje. Los rumores comenzaron a circular entre los fans. «¿Está enfermo Ace? ¿Por qué no aparece? ¿Está en tratamiento?». En redes, Monique pedía respeto y silencio. «Mi padre está en casa, en paz, y agradece cada mensaje», escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto tomada en su estudio, donde se veía la famosa guitarra plateada descansando contra un amplificador apagado. El 15 de octubre de 2025, Ace tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital después de sufrir un colapso respiratorio. Monique estuvo a su lado todo el tiempo. Según fuentes cercanas, en el trayecto él aún tuvo fuerzas para decirle: «No llores. Todo está bien. Te amo». Fueron sus últimas palabras conscientes. 2 días después, el 17 de octubre de 2025 a las 03:47 am, el legendario guitarrista exhaló su último suspiro. Tenía 74 años. Monique, con lágrimas en los ojos, tomó su mano y susurró: «Ahora sí, papá. Puedes descansar». La noticia fue devastadora.
Durante horas, ella permaneció en silencio, incapaz de hablar con los periodistas que esperaban fuera del hospital. Solo más tarde, a través de un comunicado breve y lleno de sentimiento, confirmó el fallecimiento de su padre. Con el corazón roto, confirmo que mi padre, Ace Frehley, ha partido. Fue un artista irrepetible, pero sobre todo un padre amoroso. Gracias a todos los que han sido parte de su historia. Hoy el cielo tiene un nuevo guitarrista. Las redes se inundaron de mensajes. Famosos como Paul Stanley, Gene Simmons y Tommy Thayer expresaron su pesar. Simmons escribió en X, antes Twitter: "Siempre serás el Spaceman original. Gracias por la música, los recuerdos y la locura. Descansa en paz, hermano. Sits, hermano". Mientras tanto, en Nueva York, fans espontáneamente comenzaron a reunirse frente al antiguo apartamento del Bronx, donde Ace había crecido. Colocaron velas, flores, discos y una gran pancarta que decía "Fly High, Spaceman". Monique no asistió a las primeras vigilias públicas, se quedó en casa, junto a los instrumentos y recuerdos de su padre. Días después, concedió una breve entrevista a Rolling Stone, donde habló con una madurez conmovedora. "Perder a mi padre es como perder una parte de mí, pero sé que él no quería tristeza. Me dijo una vez que la música es la única manera de vencer la muerte, y eso haré, mantener viva su música". Los últimos días de Ace Frehley estuvieron marcados por la serenidad. Pese al deterioro físico, su mente seguía lúcida, llena de recuerdos y gratitud. Había hecho las paces con su pasado, con sus errores, e incluso con los compañeros de banda con los que tuvo conflictos. Su final fue silencioso, pero su legado resonará eternamente en los acordes de millones de guitarras. La noticia del fallecimiento de Ace Frehley se extendió como una ola de tristeza por todo el mundo. En cuestión de horas, miles de fanáticos comenzaron a rendir homenaje al hombre que cambió para siempre el sonido del rock. En el Madison Square Garden, escenario que tantas veces lo vio brillar, los fanáticos se reunieron con guitarras encendidas, reproduciendo a todo volumen su solo más emblemático, "Shock Me". Las lágrimas se mezclaban con los aplausos. Era un adiós digno de una leyenda. Los grandes medios internacionales abrieron sus portadas con su rostro maquillado de Ace Spaceman, aquel personaje que lo convirtió en un símbolo eterno. Rolling Stone tituló: "Se apaga una estrella, pero su luz nunca morirá". Billboard lo describió como uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos, mientras The Guardian recordaba que su sonido definió a toda una generación de soñadores. Mientras tanto, Monique Frehley, con el corazón destrozado, se preparaba para despedir a su padre en una ceremonia privada. Según trascendió, el funeral se llevó a cabo el 20 de octubre de 2025, en una pequeña iglesia del condado de Westchester, rodeada de árboles y silencio, como él quería. Solo asistieron familiares, algunos músicos cercanos y viejos amigos. En el altar, una guitarra plateada descansaba junto a su foto en blanco y negro. Monique colocó una rosa roja sobre el ataúd y, entre lágrimas, susurró: "Tu música me enseñó a vivir. Ahora me enseñará a seguir sin ti". Durante la ceremonia, se escucharon algunos de sus temas más emblemáticos: New York Groove, Rip It Out y Fractured Mirror. Al finalizar, Monique pidió que sonara una grabación inédita que Ace había dejado lista unos meses antes de morir. Un tema instrumental titulado Goodbye Earth. El sonido de la guitarra, suave y melancólico, llenó la capilla de emoción. Muchos no pudieron contener las lágrimas. Era su manera de decir adiós, comentó uno de sus productores. Tras el funeral, los restos del legendario guitarrista fueron incinerados y sus cenizas esparcidas, según su voluntad, en 2 lugares. Una parte en el Bronx, donde todo comenzó, y otra en el Océano Atlántico, para que su espíritu siguiera viajando entre las estrellas, como escribió Monique en una carta pública. En los días siguientes, las redes sociales se inundaron de tributos. Artistas de todas las generaciones, desde Metallica hasta Muse, reconocieron su influencia. Brian May, guitarrista de Queen, escribió: "Ace Frehley fue un pionero.
Su energía, su irreverencia y su estilo marcaron a todos los que alguna vez sostuvimos una guitarra. Gracias, hermano del espacio. Incluso Gene Simmons, con quien Ace había tenido diferencias por años, publicó un mensaje que conmovió a todos. Tuvimos discusiones, sí, pero también compartimos los escenarios más grandes del mundo y los sueños más salvajes. Te recordaré con respeto y gratitud. Descansa en paz, Spaceman. Las ventas de sus discos se dispararon y su nombre volvió a ocupar los primeros lugares en plataformas como Spotify y YouTube. Viejas generaciones redescubrieron su magia y los jóvenes se enamoraron de su legado. Muchos fans crearon murales, videos y tributos en su honor. En el Bronx, la ciudad donde nació, se presentó una petición ciudadana para nombrar una calle con su nombre, Ace Frehley Way. Monique, aún de luto, agradeció el amor recibido con un mensaje lleno de gratitud. Papá estaría feliz de ver tanto cariño. Él vivió para su público. Gracias por no olvidarlo. Semanas después, organizó un concierto homenaje titulado Fly High, Spaceman, al que asistieron figuras legendarias del rock. Cada músico interpretó una canción suya, mientras en la pantalla gigante se aparecían imágenes de Oz riendo, tocando, viviendo. En el momento final, Monique subió al escenario y, sosteniendo la guitarra de su padre, dijo con voz temblorosa: «Esta guitarra fue su alma, y su alma ahora vive en cada uno de ustedes. Gracias por mantenerlo vivo». El público respondió con una ovación que duró más de 5 minutos. Fue un cierre perfecto para una historia escrita con sudor, talento, rebeldía y amor. Ace Frehley, el eterno Spaceman, se había ido físicamente, pero su espíritu continuaba orbitando en cada nota, en cada corazón que alguna vez vibró con su música. En el cielo de Nueva York, aquella noche, un grupo de fans lanzó globos plateados con la inscripción «We love you, Ace». Y Monique, desde su asiento, mirando al cielo, murmuró una última frase. «Papá, ahora sí estás entre las estrellas». Han pasado ya varias semanas desde aquel amanecer oscuro, en que el mundo del rock perdió a uno de sus íconos más brillantes. Y sin embargo, el nombre de Ace Frehley continúa resonando con fuerza. Su voz, sus acordes, sus solos inolvidables siguen vivos, multiplicándose en cada homenaje, en cada guitarra que un joven levanta con ilusión. Porque Ace no fue solo un músico, fue un símbolo de libertad. Un hombre que se negó a ser domesticado por el sistema y que convirtió su caos en arte. Tras su muerte, su hija Monique Frehley se ha convertido en la guardiana de su legado. Ha tomado con dignidad el papel de portavoz de la memoria de su padre. En un emotivo comunicado publicado en su cuenta oficial, escribió: «Mi padre no quería lágrimas, quería música. No quería tristeza, sino gratitud. Si hoy lloramos, que sea porque lo extrañamos, no porque se haya ido, porque él nunca se irá». Estas palabras conmovieron a millones de seguidores alrededor del mundo. Desde México hasta Japón, desde Argentina hasta Suecia, los mensajes de apoyo se multiplicaron. Los fans compartían fotos de viejos conciertos, portadas de discos, tatuajes con su rostro, frases inspiradas en sus letras. En cada publicación se podía leer una idea repetida. Ace Frehley no murió, solo regresó a su galaxia. Monique, con una serenidad admirable, comenzó a trabajar en un proyecto que su padre había dejado inconcluso. Un documental autobiográfico que llevaba por título Space Between the Stars. En él, Ace había grabado horas de reflexiones, anécdotas y confesiones íntimas. En una de las escenas más impactantes, se lo escucha decir con voz pausada: «La fama te da poder, pero también te quita paz. Al final, lo único que importa es a quién amaste y quién te amó». El estreno de este documental, previsto para 2026, promete ser uno de los eventos más emotivos del mundo musical. Monique ha explicado que su intención no es solo mostrar al guitarrista legendario, sino al hombre detrás del maquillaje, el padre cariñoso, el soñador incansable, el ser humano que luchó hasta el último día por redimirse. Quiero que la gente conozca su alma, no solo su leyenda.
afirmó en una entrevista televisiva. Mientras tanto, su legado artístico continúa creciendo. Las ventas de sus discos aumentaron más del 300%, y se han anunciado reediciones especiales con grabaciones inéditas. En plataformas como Spotify, sus canciones han superado los 500 millones de reproducciones en pocas semanas. Nuevas generaciones descubren con asombro ese sonido crudo, auténtico, que definió a Kiss y al hard rock de los 70. La revista Guitar World publicó un artículo titulado Ace Frehley, el hombre que enseñó a las guitarras a hablar, en el que destacados músicos contemporáneos lo reconocen como fuente de inspiración. Dave Grohl lo resumió mejor que nadie. Ace era puro instinto, tocaba con el corazón, no con la técnica, y por eso su música sigue doliendo, sigue viva. En su casa de Westchester, convertida ahora en un pequeño santuario, Monique conserva los objetos más preciados de su padre. Su guitarra Les Paul plateada, el primer traje de Spaceman, el cuaderno donde escribió letras inéditas y una grabación casera en la que ambos cantan juntos Hard Luck Woman. Cada tarde, ella enciende una vela y le habla como si aún estuviera allí. No hay noche sin estrellas, y tú eres la más brillante, escribió en su diario, compartido después por la prensa. El amor entre padre e hija se convirtió en el centro del relato. No un amor perfecto, sino real, lleno de errores, reconciliaciones y perdones. Fue ese amor el que sostuvo a Ace cuando todo lo demás se derrumbaba. Y fue ese mismo amor el que lo acompañó hasta el final, dándole la paz que tanto había buscado. En un emotivo homenaje hoy organizado por la Rock and Roll Hall of Fame, Monique subió al escenario para recibir un reconocimiento póstumo. Vestida de negro, con la guitarra de su padre colgada al hombro, interpretó un breve fragmento de New York Groove entre lágrimas y aplausos. Al terminar, levantó la mirada hacia el cielo y dijo: «Él me enseñó que cada nota puede ser una oración. Gracias, papá, por enseñarme a volar». El público estalló en una ovación que duró largos minutos. Era la confirmación de que el Spaceman nunca dejaría de viajar. Hoy, su nombre brilla junto al de las leyendas del rock eterno: Hendrix, Mercury, Bowie, Cobain. Pero Ace Frehley tiene un lugar especial, porque su historia no solo habla de fama y música, sino de redención, amor y humanidad. Y así, mientras el mundo sigue girando, su eco permanece. En cada guitarra que vibra, en cada escenario iluminado, en cada fan que levanta la vista hacia el cielo buscando esa estrella que parece brillar un poco más fuerte. Esa estrella, sin duda, llevaba su nombre. Fly High, Spaceman. Tu música es infinita. Tu hija te sigue amando, y el mundo nunca te olvidará. Ace Frehley no se ha ido. Su guitarra sigue hablando, su espíritu sigue brillando, y su hija Monique mantiene vivo su nombre con amor y dignidad. Gracias por acompañarnos en este homenaje lleno de emociones. Si este video te conmovió, déjanos tu comentario. ¿Cuál fue la canción de Ace Frehley que marcó tu vida? Suscríbete, comparte este video con otros amantes del rock y mantén viva la memoria del Spaceman, porque las estrellas del rock nunca mueren. Solo cambian de escenario.